A ver qué tal, muy buenas noches con todos. Por favor, ¿me confirman el audio? Por el chat, ¿me pueden confirmar el audio? Para ya dar inicio al... Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, todo conforme desde acá. ¿Qué tal, señor? Buenas noches con todos. Bueno, a nombre de RG Chemical Solution, el día de hoy vamos a ver un curso muy interesante, básicamente relacionado a lo que es los riesgos eléctricos, ¿no? Para el cual hemos traído como expositor a Ricardo Vázquez. Él es capitán del Cuerpo General de Bomberos, especialista en estos temas de emergencia, trabajo de alto riesgo. Él tiene bastante experiencia dictando estos cursos. Asimismo, también Ricardo es capacitador exclusivo de RIMAX Seguros, ¿no? Entonces, acá tenemos bastante experiencia con Ricardo. Ricardo, ¿me logras copiar ya para darte el pase? Sí, yo te copio muy bien, no sé, ¿tal me copias? Sí, yo te copio bien, Ricardo. Eh, bueno, claro, creo que ya podemos dar Mm. inicio al curso. Sí, ok, bien, gracias Roberto. Bien, señor, inicio entonces a estas 2 horas de capacitación. Hay que tener en cuenta de que lo que vamos a ver hoy día es un resumen donde vamos a tocar temas muy concretos relacionados a los riesgos eléctricos. Y hay que entender que esta labor de los riesgos eléctricos pertenece pues a la gama de alto riesgo. Hay que entender que los trabajos de alto riesgo son aquellas actividades que por su naturaleza o lugar donde se desarrolla implica una exposición a los peligros por parte de los operarios. Es incluso mayor a los peligros a los que normalmente se presentan en actividades diarias, lo que obviamente puede generar desde lesiones de gran importancia hasta incluso la muerte. Y en algunos casos, dependiendo de la actividad, puede incluso afectar las instalaciones o parte de la infraestructura en la cual desarrollamos las actividades. Hay que recordar también que el tema de los riesgos eléctricos están presentes en nuestro día a día. Es más, el día de hoy en la mañana ha ocurrido un incidente, un incendio de proporciones en el distrito San Juan de Lurigancho, en el que nuevamente el tema de los riesgos eléctricos ha sido el principal, digamos, agente que ha generado este accidente, ¿no? O este incendio de proporciones, que como ustedes habrán visto ha movilizado gran cantidad de unidades del cuerpo y que obviamente implica un uso de recursos masivos que pudieron haberse evitado si es que se hubieran tomado en cuenta consideraciones básicas con respecto al tema de los riesgos eléctricos. Y es que lamentablemente nosotros dentro del día a día nos habituamos al uso de electricidad y eso hace que confiemos en nuestros trabajos, que nos llevemos al exceso de confianza, lo cual obviamente desencadena este tipo de circunstancias para los cuales a veces los medios de respuesta ya no son oportunos o se ven desbordados por una situación como la que hemos visto el día de hoy perdón, se van a seguir repitiendo si es que no tomamos en cuenta justamente estos principales riesgos. Bien, empecemos por lo básico, pues obviamente, porque tenemos que entender que nosotros, cuando desarrollamos una serie de actividades dentro de una empresa, debemos tener un lenguaje común, una terminología común que nos permita entendernos entre nosotros. Y hay que tener en cuenta bien las definiciones, porque lo que yo puedo tomar como una definición con respecto a una acción o algún trabajo puede ser diferente a la que otra persona pueda darme en ese momento, aunque quizás estemos hablando de lo mismo, pero cada uno de ellos me dará su interpretación de estas circunstancias. Es por eso que es importantísimo que entendamos las definiciones. Pues, ¿y qué es la electricidad? La electricidad es una fuente de energía natural que obviamente se manifiesta por los efectos que nosotros vemos, ¿no? Lo que veo en la electricidad no es la propia electricidad, sino veo el efecto de la electricidad sobre su medio conductor. Recuerden que la electricidad es el movimiento de electrones que se desplazan por un conductor y este movimiento genera una serie de efectos. Ahora, si ustedes observan la imagen, estamos viendo un relámpago, un rayo, lo cual obviamente implica que hay un desplazamiento de electrones a través de un medio conductor que ante ciertas condiciones se vuelve conductor. Recuerden también que la electricidad es un día que también es creada por el hombre y que obviamente mantiene un control sobre ella y que le permite desarrollar actividades a todo nivel. Vivimos rodeados de electricidad, dependemos de la electricidad en casi la totalidad de nuestras actividades. El hecho mismo de estar a esta hora conectados implica el uso de electricidad, no solo para iluminación, sino también para el uso mismo de los equipos que en este momento permite la conexión. Es esencial para la vida moderna y lamentablemente nos hemos familiarizado tanto, nos hemos habituado tanto al uso de la electricidad que tendemos a no respetarla. Y es en ese momento cuando bajamos la guardia y lamentablemente el exceso de confianza nos lleva a posibles lesiones o a situaciones
en las que nuestra vida corre mucho peligro. Hay que estar muy atento a esta situación porque recuerden, la seguridad no solamente es una situación o un trabajo o una forma de actuar dentro de mi trabajo, dentro de la instalación donde yo desarrollo mi actividad, sino que también implica estar atento a la expectativa de todas las situaciones en mi día a día. Eso incluye, obviamente, situaciones que se van a presentar en la vía pública y también en mi casa. Y obviamente en mi casa con mayor atención, ya que y es muy posible que ellos, o sea, los miembros de mi familia, quizás no tengan los conocimientos que yo puedo tener y que recibo en capacitaciones de manera regular dentro de mi empresa o en capacitaciones como esta, ¿no? Que permiten aumentar nuestro nivel de conocimiento. ¿Bien? Bueno, la electricidad, como se los mencioné, fluye a través de conductores. Todos los conductores que nosotros conocemos, obviamente, contienen una serie de componentes internos que permiten que la electricidad fluya a través del mismo. Los conductores incluyen metales, el agua, la tierra húmeda y obviamente el cuerpo humano. La electricidad debe tener un circuito para fluir, es decir, para que haya una circulación de estos electrones tiene que haber un punto de entrada y un punto de salida, un punto de entrada, un punto de retorno, para que la electricidad fluya, obviamente sin mayor inconveniente. Hay que recordar también que la electricidad necesariamente requiere de un medio conductor. Hay materiales que son conductores y materiales que no son conductores. Dentro de los materiales conductores tenemos los buenos conductores y los que tienen, o que pueden denominarse como malos conductores. Los buenos conductores son en su mayoría los metales. Los conductores pueden ser incluso la tierra, el aire y algunos otros elementos que generan una restricción al paso de la corriente eléctrica, efectos que vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. Pero si observan la imagen a la derecha, tenemos que el cuerpo humano se comporta como un conductor porque obviamente nuestro cuerpo para realizar movimientos requiere de impulsos eléctricos, obviamente a escala muy baja, pero que se dan para que justamente generemos estos movimientos. Por lo tanto, el cuerpo humano puede ser considerado como un conductor. Bueno o malo, en este caso no interesaría mucho. Lo importante es que es un conductor. Y lamentablemente muchos de nosotros en algún momento hemos recibido una descarga eléctrica que nos ha puesto pues en ciertos aprietos en alguna circunstancia. Entonces, ahora que hemos conocido la electricidad, entendamos qué es el riesgo eléctrico, que finalmente es la capacitación que el día de hoy estamos compartiendo. Es la probabilidad de que ocurra un contacto directo o indirecto con un sistema eléctrico, con un circuito eléctrico, lo cual puede generar daños a la persona, al equipo, a la infraestructura o incluso a las operaciones, dependiendo de los trabajos que se estén realizando. Hay que considerar tres situaciones importantes acá. Que el cuerpo humano sea conductor, capaz de transmitir la energía eléctrica, que el cuerpo humano forme parte de un circuito o que exista una diferencia de tensiones entre dos puntos de contacto, que se puede dar en situaciones muy específicas. También hay que considerar que el riesgo eléctrico está presente en situaciones en las que puede haber un campo electromagnético en la que el cuerpo humano, al estar dentro de esas líneas electromagnéticas, puede inducirse una corriente eléctrica. Es decir, sin siquiera tener un contacto directo, físico, puede generarse un flujo de electrones a través de mi cuerpo por el campo electromagnético que se da en los transformadores que podemos tener en algunas subestaciones eléctricas. Es por eso que aquí hay que tomar en cuenta esa situación también. Lamentablemente nuestro cuerpo, al tener pues una serie de componentes que permiten el desplazamiento de electrones, en menor o mayor medida, nos puede generar una lesión de importancia. ¿Por qué es tan peligrosa la electricidad? Principalmente porque no es perceptible por los sentidos. Yo no puedo oler, yo no puedo ver, yo no puedo apreciar la electricidad a través de mis sentidos. Lo único que sí puedo percibir es el efecto que genera el paso de la corriente eléctrica. Al tacto puede ser mortal si es que no estoy debidamente aislado o también tomando en cuenta los valores de la energía eléctrica, porque obviamente tenemos que recordar que no es lo mismo que pase por tu cuerpo una corriente eléctrica de aproximadamente 20 amperios que una corriente eléctrica de miliamperios, como vamos a ver más adelante. Cada uno de ellos genera una serie de efectos. En el primer caso, efectos catastróficos que pueden matarte en cuestión de unos segundos, y en otros casos efectos mínimos que posiblemente te generen cierta incomodidad, pero obviamente depender del nivel de intensidad de corriente que circule por nuestro cuerpo. Ahora, la corriente puede circular
tanto por la piel como por el interior del cuerpo humano. Esto va a estar determinado por la resistencia que nuestro cuerpo tenga. Obviamente puede circular desde una extremidad a la otra, puede irse de la cabeza a los pies, de un brazo al otro brazo, de un brazo a una pierna, en fin, porque nuestro cuerpo tiene elementos que se proyectan hacia afuera, entre ellos los brazos y las piernas y la cabeza, lo cual obviamente va a generar una serie de efectos que obviamente dependiendo del nivel o de la intensidad de la corriente pueden ser lamentablemente trágicos. Cuando nos referimos a los puntos de contacto, acá tenemos que considerar un contacto directo o indirecto. Es la parte física de una conexión entre el cuerpo humano y aquellos elementos que desplazan la corriente eléctrica. Se habla de un contacto directo cuando una persona toca o se pone en contacto con un conductor directamente, es decir, cuando toca una de las líneas, una de las fases de esos conductores eléctricos, como ven ustedes en la imagen en la parte superior. Cuando la persona toca el leado y toca una de las fases, inmediatamente se va a generar una corriente eléctrica a través de su cuerpo. Y ahí estamos hablando de un contacto directo. Un contacto indirecto es aquel que se produce cuando toco la parte metálica o carcasa o armazón de un equipo o maquinaria. Y es muy posible que ustedes en algún momento, cuando han estado utilizando una computadora de escritorio con CPU o algo luminosa, y hayan tocado con la parte del antebrazo, dicho componente, han percibido ustedes un hormigueo, ¿no? Que no genera mayor incomodidad, pero ese hormigueo implica que hay una corriente que está saliendo fuera del componente, del electrodo, y está llegando a su carcasa o está llegando a su estructura y que obviamente fluye a través de tu cuerpo y lo sientes como ese pequeño hormigueo en la piel. Ese es un contacto directo. Usualmente se presenta por fallas de aislamiento. Es decir, un componente electrónico o eléctrico que utilice la electricidad para hacer un tipo de trabajo debe estar aislado de la carcasa o cubierta exterior para que no se vea afectada por el desplazamiento de la corriente. Pero cuando este aislamiento falla, puede presentarse ese contacto indirecto que dependiendo del aparato y de la cantidad de corriente eléctrica que consuma, puede generar daños de importancia, tanto como si hubiese un contacto directo. Obviamente hay que entender acá los equipos que se están utilizando, de qué tamaño son, de qué dimensiones son, qué cantidad de corriente están consumiendo, su potencia, en fin. Todos esos datos son importantes para poder determinar quizás un daño en algún momento determinado. Si es que yo entro en contacto directo, es quizás por una falla en los procedimientos o una falla en el control, porque si yo voy a tocar un cable es porque voy a hacer un trabajo directamente con el mismo. Por lo tanto, quizás no he tomado en cuenta la desconexión del tablero de control. O simplemente me puse a hacer un trabajo con la intención de solucionar el problema y lamentablemente me expuse de manera innecesaria. Entonces hay que recordar que existen procedimientos para evitar justamente este tipo de situaciones. Estos procedimientos están dados por la empresa a través de la política de seguridad, que implica un compromiso entre la empresa y el operario. Yo como empresa me comprometo a brindarte todo lo necesario, las mejores condiciones para que desarrolles actividades sin ningún problema. Y como operario te comprometes a seguir dichas disposiciones. Lamentablemente nosotros pues tomamos malas decisiones en estos momentos y podemos sufrir una descarga eléctrica, ¿no? O incluso, dependiendo del tipo de trabajo que estemos realizando, se pueden generar incluso cortocircuitos que lleven a situaciones de incendio como acabamos de tener el día de hoy en la mañana. ¿Cuáles son los factores del peligro eléctrico? Pues una vez que hemos entendido cuál es la forma en la que el cuerpo humano puede entrar en contacto directo o indirecto con la electricidad, hay que entender los factores del peligro, lo cual está dado básicamente por una serie de características personales. La resistencia eléctrica del individuo, correcto, va a estar determinado por su masa, por su tamaño, por condiciones físicas, ¿no? La resistencia eléctrica del cuerpo de una persona varía con respecto a otra, por estas condiciones, el tamaño, volumen, el peso, la cantidad de humedad, la piel, el tipo de piel, en fin, situaciones que quizás puedan no tomarse en cuenta, van a determinar la resistencia eléctrica de un cuerpo. Obviamente, un cuerpo humano seco tiene una mayor resistencia que un cuerpo humano mojado. Obviamente, esa humedad permite un mayor flujo de electrones, lo cual va a generar daños en una mayor envergadura que en un cuerpo que puede estar seco. Aunque si bien es cierto, no es una regla,
podría considerarse como un factor en esta circunstancia. Pues bien, ese sería el factor con la resistencia eléctrica. El trayecto de la corriente obviamente va a depender de la intensidad de la misma. No es lo mismo pues que la corriente circule a través de la piel que circule al interior del cuerpo. Que la corriente circule a través de la piel fuera de nuestro cuerpo implica quizás daños mínimos, ¿no? Pequeñas lesiones. Pero si la corriente es tan alta que rompe la resistencia de la piel e ingresa al interior, puede generar daños orgánicos de gravedad, ¿no? Recuerden, esta corriente eléctrica puede en algunos casos hacer que los órganos internos exploten o revienten, generando obviamente lesiones que comprometan la vida del operario. Bueno, el voltaje o la tensión implica a mayor voltaje, mayor fuerza, mayor empuje por parte de los electrones, y esta es una definición que debemos tener clara. Voltaje, tensión y resistencia son elementos que están íntimamente relacionados a la ley de Ohm, pero que son situaciones diferentes, relacionadas pero diferentes, y lo vamos a ver en unos minutos más en la diapositiva. El tiempo de contacto implica que mayor tiempo de contacto a la corriente eléctrica y dependiendo del valor de este, puedo yo tener o sufrir una serie de lesiones. No es lo mismo recibir una descarga eléctrica de 10 amperios en un segundo, correcto, que recibir una descarga eléctrica de 50 miliamperes durante 3 minutos. Es posible que el valor inicial que yo he recibido en un segundo me genere más daño que la otra, porque obviamente depende del tiempo de contacto, depende de la resistencia del cuerpo humano, depende del voltaje que haya yo sufrido en ese momento y finalmente de la corriente eléctrica que se ha desarrollado. Es difícil tratar de explicar uno de estos temas sin que no se tome en cuenta el anterior, porque todos están relacionados. Es por eso que es importante que sepamos las definiciones concretas. Si alguien tiene alguna duda con respecto a esta situación, puede preguntar al final de la presentación para poder compartirlas con todos, con toda la audiencia, ¿sí? Y obviamente la intensidad de la corriente implica pues que a mayores niveles de corriente, mayores daños en el cuerpo humano. Esto, señores, es una relación que no puede darse una sin la otra. Si hay una mayor intensidad de corriente es porque hay un alto voltaje y hay una alta resistencia o baja resistencia dependiendo de la situación, lo cual va a generar que ese flujo de electrones produzca una serie de daños de importancia. Una vez que hemos entendido cuál es qué es la electricidad, qué es el riesgo eléctrico y por qué se da estos riesgos eléctricos, entendamos por qué es importante la seguridad eléctrica. Así como hablamos de seguridad dentro de un entorno de trabajo, en cuanto a la electricidad, también tenemos que hablar de la seguridad eléctrica. Y esta está determinada justamente por la forma en la que nosotros nos desenvolvamos dentro de nuestro trabajo. La importancia de la seguridad eléctrica permite proveer un ambiente de trabajo seguro para los empleados. Reduce la exposición al choque y el relámpago de arco, que son cosas completamente distintas. Una cosa es sufrir una descarga eléctrica o choque y otra cosa es recibir un relámpago de arco en el cual hay una gran intensidad, no solo de corriente, sino también de radiación térmica, que puede generar lesiones o incluso la muerte. Obviamente permite también el seguimiento de las regulaciones aplicables como la OSHA, NFPA y en este caso la NFPA 70E, que es la que ve el riesgo eléctrico principalmente, y porque damos que un alto porcentaje de accidentes o lesiones que se dan en las personas se dan básicamente por la manipulación de corriente eléctrica. ¿Cuántos de ustedes habrán sufrido en algún momento una descarga eléctrica? Es una buena pregunta que tendrían que plantearse y reconsiderar en todo momento. Por ejemplo, acá estamos viendo justamente eso, ¿no? Hay que hacernos una pregunta, un autoanálisis importante para recordar o entender qué tan peligroso es nuestro comportamiento en un entorno. Esta es una pregunta que ustedes tienen que hacerse y que deben de responderse honestamente a ustedes mismos, ¿no? Acá no es para que me respondan a mí o a la audiencia en general. Ustedes tienen que responderse directamente, siendo sinceros. ¿Ustedes alguna vez han experimentado un choque eléctrico o han sentido un flujo de corriente de mano a pie, etcétera? ¿O en algún momento ustedes se han quedado pegados a un cable conductor o han visto que alguien ha quedado pegado a un cable conductor? ¿O han visto que un compañero sufre una descarga eléctrica? Es importante que ustedes se hagan estas preguntas porque dependiendo de la respuesta se podrá entender qué tan seguros son. Cuando yo realizo estas preguntas de manera presencial, hay muchas personas que de manera orgullosa dicen, no, yo he recibido descarga eléctrica varias veces, a cada rato, ¿no? Dicen, no, y lo dicen como
mostrando una cierta capacidad de tolerancia a la corriente eléctrica, como mostrando su gran experiencia, y lamentablemente lo único que están mostrando ahí es su baja formación en cuanto a la seguridad. ¿Por qué? Si te ocurre una descarga eléctrica una vez y tú no has tomado una acción correctiva y te sigue sucediendo, implica que lamentablemente no has aprendido de esa lección. Un choque eléctrico que quizás hemos recibido, bueno, yo he recibido algunas veces un choque eléctrico y sé lo que es un choque eléctrico, siento, he sentido ese dolor y posiblemente ustedes también habrán entendido que la próxima vez quizá ya no exista una próxima vez, que esa única vez te sirvió de advertencia para que la siguiente oportunidad en la que tú realices un trabajo eléctrico tomes en cuenta las condiciones de seguridad, porque si te vuelve a ocurrir una descarga, es posible que sea la última, ya que este trabajo, ya que esta exposición a este peligro, que es la corriente eléctrica, puede generar daños de manera eh, violenta y puede la persona fallecer en cuestión de segundos. Hay que tomar en cuenta siempre esto, ¿no? Si nos ha pasado alguna de estas situaciones en algún momento, tenemos que aprender de esta experiencia para evitar que vuelva a repetirse, porque, repito una vez más, ya sea la última vez que te ocurra una situación como esta. Los efectos de la electricidad están relacionadas básicamente por la cantidad de corriente eléctrica que circula en un cuerpo. Recuerden que nosotros no podemos apreciar la electricidad directamente, sino notar los efectos que se producen. Y en nuestro cuerpo tiene una serie de efectos que van desde una situación muy simple como el umbral de la percepción, que yo puedo sentir a través de la piel, o incluso situaciones de muerte violenta, muerte súbita, producto de una falla multiorgánica. Ustedes pueden observar el cuadro, a la izquierda tenemos unos valores expresados en miliamperios. La unidad de medida para el flujo de corriente eléctrica es el amperio. Y obviamente nuestro cuerpo funciona en los valores de milésimas del amperio. Cuando tenemos circulando por nuestro cuerpo entre 0 y 1 amperio, es posible, incluso hasta 3 amperios, es posible que los podamos percibir en la piel. Esa corriente es tan baja que no rompe la resistencia de la piel y se mantiene fuera del cuerpo. Cuando estos valores de corriente expresadas en miliamperios aumentan de intensidad y llegan hasta los 8 miliamperios, puede generar un movimiento violento en el cuerpo, una distensión violenta de los músculos. Recuerden que estos valores son referenciales, pueden tener cierto margen de error dependiendo obviamente de la contextura de la persona. Cuando tenemos aproximadamente 15 miliamperios se genera ese movimiento violento que en algún momento nos ha llevado a sentir un dolor como un calambre o cosas por el estilo, ¿no? De repente yo he estado haciendo un trabajo sin haber bajado la llave eléctrica, sufro la descarga en mi mano y mi mano se mueve violentamente hacia otro lado. Y ahí siento un gran dolor. Eso ha generado, pues, obviamente un movimiento, una reacción a la corriente eléctrica por parte de los músculos. Incluso cuando esta corriente aumenta, se puede generar la tetanización, es decir, la contracción violenta de los músculos sobre el cual ya no tenemos ningún tipo de control. Nosotros movemos las manos producto de, obviamente, nuestros impulsos eléctricos que se dan a través del sistema nervioso. Pero cuando la corriente llega incluso a 16, entre 16 y 50 miliamperios, la persona siente el efecto de electricidad a través de la tetanización, que es la contracción violenta de los músculos que no le permite liberarse del conductor con el que ha tenido contacto. La tetanización es lamentablemente la situación que genera que las personas se queden pegadas a un conductor eléctrico. Esa persona intenta soltarse, pero no puede, porque los músculos de la mano, en el caso de que haya sido la mano en la que entró en contacto, se cierran violentamente. Ahora, si esa corriente se sigue manteniendo y supera ciertos valores y llega entre los 50 y los 100 miliamperios, puede generar la contracción violenta de los músculos del tórax. Y la persona va a intentar respirar, pero no va a poder porque los músculos del tórax se han contraído y la persona va a sentir una presión en el pecho como si tuviese un bulto que no le permite respirar. Y esto obviamente puede generar que la persona pierda la conciencia porque el cerebro no recibe oxígeno. Y además se puede sumar la fibrilación ventricular, que implica que la corriente eléctrica ya está haciendo efectos sobre el corazón. Nuestro corazón es un órgano que obviamente se mueve para generar el bombeo de la sangre a todo el cuerpo y funciona obviamente con impulsos eléctricos. Cuando la corriente atraviesa la barrera de la piel, ingresa al cuerpo, puede generar la fibrilación. ¿Y qué es la fibrilación? Es un movimiento errático del corazón.
Es muy posible que ustedes, para que me entiendan, le voy a dar este ejemplo, es muy posible que ustedes en algún momento hayan notado movimientos musculares que se presentan sin mayor control. En algunos casos, algunos músculos del rostro, del brazo, de la piel empiezan a moverse, ¿no? Empiezan ahí a temblar y tú no sabes por qué. Eso se llama fasciculaciones, son movimientos musculares que se presentan de manera inesperada. No tienes mayor control y usualmente son de corta duración. Pero cuando esos movimientos se dan en el corazón, se llama fibrilación, que usualmente se llama ventricular porque se da en los ventrículos, aunque también puede haber fibrilación auricular, ¿no? Eso depende mucho de la posición en la que se da, pero usualmente se da la fibrilación ventricular. El corazón, en vez de bombear de manera homogénea, empieza a temblar y obviamente la sangre no se desplaza. Y ahí es cuando la persona, al no tener oxígeno en el cerebro porque no hay sangre que esté circulando impulsada por el corazón, lamentablemente pierde la conciencia. Y obviamente esto puede generar pues la muerte en cuestión de minutos, ¿no? Menos de un minuto, si es que la fibrilación se ha dado y no ha podido reanimarse. Es por eso que en estos casos, casos muy específicos obviamente, se utilizan aparatos denominados desfibriladores externos automáticos, o DEA, que lo que hace es envía un impulso eléctrico para que el corazón se detenga y empiece a generar un movimiento rítmico de bombeo. Pero bueno, son aspectos que se pueden ver en temas de primeros auxilios, pero en este caso entendamos que la fibrilación es mortal una vez que se presenta y no se atiende de manera inmediata. Pues bien, cuando sigue aumentando los niveles de electricidad en el cuerpo y llegamos a los 200 miliamperios, obviamente se van a dar todos los efectos anteriores. La persona va a perder la conciencia, el corazón entra en fibrilación, no va a respirar porque los músculos del tórax están completamente contraídos, producto de esta corriente eléctrica, pero además se puede generar la altura de órganos masivos como el hígado, riñones, páncreas, el vaso, etcétera. ¿Por qué? Porque uno de los efectos de la electricidad al atravesar un conductor es la elevación de la temperatura. Es decir, si la corriente eléctrica es muy elevada y se mantiene en el tiempo, puede generar que los fluidos del cuerpo, del interior del cuerpo, empiecen a ebullir, por lo que los órganos simplemente pueden reventar. Y recuerden, el efecto de la electricidad es justamente ese. Uno de los principales es la elevación de la temperatura por el medio conductor y que obviamente puede matar a las personas dependiendo de los valores que corriente que ésta circule. Y si estamos pues en un espacio donde hay cables de alta tensión y lamentablemente hay una persona por ahí que toca uno de esos conductores, pues esos valores de corriente usualmente son mortales. Y lamentablemente la persona podrá estar con signos vitales unos cuantos segundos, pero los daños al interior lamentablemente no le van a permitir sobrevivir en ese lapso de tiempo. Entonces, una vez que hemos entendido cuáles son los efectos de la electricidad, vamos a considerar un mayor respeto hacia ella. Y ojo, nuestros componentes electrónicos en la casa suelen consumir valores de corriente por encima de los 2 amperios de corriente. Ojo, una computadora como la que tienen ustedes en este momento puede fácilmente consumir entre 5 y 6 amperios de corriente, ¿no? Dependiendo del tamaño, dependiendo de la potencia, ¿no? Si tengo una computadora de mesa o una computadora de escritorio, puede incluso consumir mucho más. Si yo tengo un televisor, estamos hablando de valores similares, ¿no? Ahora, imaginen ustedes la cantidad de componentes electrónicos que tienen en su casa y observen la corriente que circula y que está en una pequeña placa. Ahí dice la cantidad de corriente que obviamente consume el equipo. Y obviamente todos ellos tienen valores que podrían generarnos la muerte en cualquier momento. Bien, estos son los efectos de la electricidad y es importante que los sepamos distinguir porque nos ponen atención. Si antes consideramos a la electricidad como una situación que, bueno, por ahí me generará algún problema, ahora que conocen los efectos finales, van a tender a respetarla de una manera más coherente, porque nosotros, lamentablemente, por la habitualidad, no respetamos la corriente eléctrica en la mayoría de los casos. Sabemos que está ahí, sabemos que es peligrosa, pero hasta que no nos genere una lesión, un daño, no le damos importancia. Como les mencioné anteriormente, uno de los efectos del flujo de corriente eléctrica es la elevación de la temperatura. Y esta está determinada justamente por la ley de Ohm. En fin, en realidad hay otra ley más que es la ley de Joule, ¿no? Que implica la cantidad de trabajo y energía que se disipa por un conductor. Pero en este momento nos vamos a sentar en establecer rápidamente la ley de Ohm. La ley de Ohm es una relación matemática